Muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenas tardes, Iván. Gracias por la invitación. Oiga, no sé si estás escuchando el bloque anterior del programa, pero Algo. Yoñán, Isabel Pla, Cristian Bofill decían que usted tenía que saber toda la historia porque usted estuvo ahí en la negociación de la apertura del proceso constituyente. Y la negociación que hubo al interior de Chile Vamos, por si se hacía o no se hacía este plebiscito de entrada famoso. Sí, la UDI planteaba que era un sector de la UDI que era necesario hacerlo para que la ciudadanía se pudiera pronunciar y sobre todo el electorado nuestro. Efectivamente, Joaquín Lavín decía vamos directo a la constituyente porque esto va a dividir mucho nuestro sector, no es necesario además porque lo más probable es que gane el apruebo. A esa altura ya había encuestas bastante contundentes y varios otros liderazgos del sector ajenos a Renovación Nacional planteaban que no hubiera plebiscito. En Renovación mayoritariamente estábamos por no hacerlo, pero finalmente se acordó esa noche plantear la idea de un plebiscito dentro de Chile Vamos. O sea, fue una negociación entre ustedes, digamos. Sí. ¿Una cesión a la UDI, en cierto sentido? No, o sea, sí, un poco, pero no nada forzado, digamos. Era, no, claro. Se sumó la mayoría de la UDI al final de la noche planteando que era necesario hacerlo y había un sector de la izquierda también, sobre todo el Frente Amplio, que también quería plebiscito. Ya. Entonces había dos fuerzas pidiéndolo, que son las mismas que dicen, bueno, no podemos no hacerlo. Unos porque quieren que el electorado propio se pronuncie y otros porque sienten que esa noche va a ser un triunfo enorme de su punto de vista y no quieren regalarnos ese resultado. Me han dicho cuando hemos hablado de, oye, ¿qué pasa si no se pudiera hacer? No, hay que hacerlo todo esto, me dicen algunos del Frente Amplio, porque ¿cómo te voy a regalar ese porcentaje? No quiero hablar de porcentajes exactos, pero ¿cómo te voy a regalar ese triunfo en la noche, ese titular del día siguiente? Aunque, siendo justos, no hay una pelea gobierno-oposición. Hay la oposición, creo que casi toda, yo conozco socialistas y DC que están con el rechazo. Son poquitos, pero hay. ¿Socialistas y DC que están con el rechazo? Sí, abogados y figuras que no lo van a decir públicamente. Sí, nadie lo ha dicho públicamente en ese lado. Todavía no, yo no sé si lo van a decir en algún minuto. Y en nuestra coalición hay una mayoría, yo creo, por el rechazo de los que son más militantes, pero hay un sector importante que está por el apruebo. En Renovación Nacional hay un estudio bien interesante de Estefania Lenda, que ya el 2016 daba cuenta de que en Renovación había un 35 o 38% de dirigentes del partido que estaban por una nueva constitución. El 2016, o sea, esto sin estallido, sin nada de por medio, estábamos por una nueva constitución. Oiga, reservemos por un momento esa discusión porque como ministro de Defensa supongo que la verdad es que el plebiscito a esta altura es inevitable y como discutir eso es solamente hacer historiografía política y entretenida, pero no más que eso. Las Fuerzas Armadas tienen que garantizar esto. ¿Están las condiciones para esa garantía? ¿Se aumenta la cantidad de locales? ¿Hay suficientes efectivos? ¿Qué complejidad tiene el plebiscito desde ese punto de vista? Las Fuerzas Armadas van a cumplir su cometido como lo han hecho siempre, históricamente, porque esto es una labor que ya lleva décadas, yo creo que más de un siglo, en donde las Fuerzas Armadas son responsables de los actos electorales. El aumento de locales, obviamente, que no era lo que hubiéramos querido, porque se aumentó el horario de 8 a 20, ¿no es cierto? Estaba la posibilidad que fuera 2 días, finalmente se acordó un solo día, pero con horario extendido. Finalmente CERVEL determinó aumentar la cantidad de locales, perfecto, nos ajustamos a eso, ya hemos tenido reuniones con los... 700 locales más, po. Sí. Es harto. Hemos tenido reuniones con los jefes de Estado Mayor de todas las instituciones, más el general director de Seguridad de Carabineros, y vamos a cumplirlo como siempre lo han hecho las Fuerzas Armadas, y se va también a contar con la ayuda que siempre ha habido de otros organismos que siempre colaboran, que se yo, la Defensa Civil, la Cruz Roja. Ahora quizás necesitemos más ayuda todos, de, por ejemplo, funcionarios de salud municipales para ayudar al distanciamiento en las filas, para que fuera de los locales no se produzcan aglomeraciones, etcétera. Ya, eso se va a necesitar de todas maneras. Por supuesto, porque esta vez es un plebiscito distinto que está marcado por la pandemia, entonces va a tener que tomar medidas de seguridad, las tradicionales, más las sanitarias. Porque además el resguardo militar es en el exterior de los locales, en la entrada de los locales, normalmente no dentro de los locales. Y dentro, pero no en las mesas, no cerca de las mesas. Explícito, no. Y se va a mantener esa misma lógica. Y obviamente las medidas sanitarias que el CERVEL va a anunciar pronto, desde el uso de lápices, ojalá propios, hasta, qué sé yo, mascarillas, etcétera. Eso
se tienen que complementar ambas y se va a hacer un buen plebiscito, no tengo ninguna duda. Se discutió esta semana por el rol de las Fuerzas Armadas en el estado de catástrofe y en circunstancias de desorden público o de alteración del orden público a raíz del paro de los camioneros. ¿Cómo ve usted ese dilema? Se ha acusado al gobierno, ministro, de haber tenido doble estándar en el trato con los camioneros y en el cuidado del orden público. Yo creo que no hay ningún doble estándar. El gobierno actuó igual como actuó con los camioneros que pararon en octubre, noviembre, reclamando por el TAC y paralizaron las entradas a Santiago más de una vez. Nunca no escuché a la oposición pedir que se les aplicara la Ley de Seguridad del Estado. Centenares de manifestaciones pacíficas en donde sencillamente se marchaba y no se pedía permiso. Eso fue lo que vimos en octubre, noviembre. Yo dejo fuera a los violentistas, dejo fuera al matón de la Molotov. Estoy hablando exclusivamente de la manifestación pacífica, que fueron las mayorías. La enorme mayoría de los chilenos que salieron a las calles era gente pacífica. Y la mayoría, si no todas, fueron sin permiso. En ese minuto estaba la intendenta Carla Rubilar, hoy día nuestra ministra de Desarrollo Social, y algunos de mi sector le decían, pero ¿cómo no le exige el permiso? Bueno, la fuerza de los hechos. La gente salía igual y había que tener criterio. Y lo que aplicó la intendenta, como siempre se ha caracterizado además por ella, buen criterio. Lo mismo pasa ahora. Mahmoud Alegui, cuando era subsecretario del Interior, no le aplicó la Ley de Seguridad del Estado en el gobierno de la presidenta Bachelet a los camioneros. Entonces, el gobierno yo participé de toda la planificación, el miércoles era la línea roja. Si no se llegaba a acuerdo, había Ley de Seguridad del Estado y íbamos a tratar de despejar la ruta. No es fácil. 600 camiones, ¿con qué equipamiento lo hace? Pero sin perder de vista una cosa, Iván, los camioneros son víctimas de las agresiones en la Araucanía. Son víctimas. Claro, el gobierno empatizaba con el fondo de la protesta, ¿se entiende? No con la protesta. Nosotros no estábamos de acuerdo, el presidente jamás estuvo de acuerdo y jamás aceptó esto de que nos cortara las vías y menos de que pusieran en riesgo el abastecimiento. Lo que pasa es que para la oposición era absolutamente inentendible que el gobierno haya aprobado una ley antibarricadas, una ley que castiga manifestaciones como el que baila pasa, que es una expresión de fascismo, y que no haya aplicado el mismo criterio para los camioneros, que en la práctica aparece Raimundo Cruzato hoy día en DF+, contando un viaje que hizo por carretera y cómo se aplicaba el que baila pasa, se prohibía que pasaran camiones con combustible y con alimentos. O sea, digo, tiene un punto aparentemente la oposición ahí, ¿o no? Puede tener un punto y eso da para interpelación. Yo le hago un llamado a la oposición, yo les pido a la oposición que no concreten la acusación constitucional. No podemos polarizar el ambiente nosotros, los que tenemos liderazgos políticos. Se nos vienen momentos muy difíciles, el plebiscito, después si gana la prueba la elección de la constituyente. Tenemos por delante un proceso en donde Chile va a tener 7 elecciones consecutivas. Eso no había pasado nunca en la historia. Yo le hago un llamado a la oposición a que no caigamos nosotros nuevamente a las trincheras, a polarizar, a tensionar el ambiente. Tenemos que dar el ejemplo nosotros. Si nosotros caemos en eso, si desde la DC el Frente Amplio transforman esto nuevamente en una batalla campal, ¿qué ejemplo, qué mensaje le damos a la ciudadanía? Yo los invito capaz que me digan, bueno, ¿por qué dijiste eso? Bueno, no importa. Yo los invito a interpelar al ministro del Interior si quieren saber qué pasó, si quieren interrogarlo. Víctor Pérez tiene la conciencia tranquila, hizo un buen trabajo, estuve con él. Sé lo difícil que fue el proceso que le tocó. Y mire, yo doy garantías de que Víctor Pérez hizo todo lo que había que hacer y lo que resultó finalmente el miércoles fue un buen resultado. Aquí es muy fácil usar una vara para medir cuando uno es oposición y una distinta cuando es gobierno. Eso es lo peor que podemos hacer en política. Te insisto, yo hago un llamado a la oposición, yo los invito a no volver a la trinchera. Demos un ejemplo. Lo que se viene por delante es muy difícil como para nosotros mismos estar polarizando, estar incendiando la pradera. ¿Por los efectos prácticos? Es decir, porque incendia la pradera o porque tampoco tiene base una acusación constitucional. No tiene base jurídica en absoluto, no estoy seguro que no la tiene, pero además se entra en una dinámica muy odiosa las acusaciones constitucionales. Va a ser una pelea de lado y lado, se empiezan a aglutinar, ¿cierto?, los sectores en torno a grupos de combate, porque eso es una acusación constitucional final. Tiene re poco de jurídico. Yo como diputado en el tiempo que alcancé a estar, las vi de cerca y la verdad que de jurídica no tienen nada. Eso es falso y por lo tanto yo insisto, yo los invito, les pido por favor a mis amigos de la oposición y a la gente que está hoy día sentada en el Congreso de la oposición, no materialicen la acusación constitucional. Cuidemos la relación que debe haber gobierno-oposición, discutamos, somos distintos bloques, pero no llevemos esto al extremo de una acusación constitucional. ¿No ayudaría para eso que el gobierno o que el propio ministro Víctor Pérez hiciera un gesto en términos de reconocer
algunos de los errores de los que se le acusa, haber menospreciado o subvalorado al principio esta movilización, este paro de los camioneros, por ejemplo? No creo que la haya subvalorado, si nosotros estábamos analizando día a día lo que estaba pasando. El ministro salió el primer día a decir que era una manifestación pacífica, ministro. Sí, es que el principio era una manifestación pacífica, el primer día no cortaron carretera. Y convengamos, te insisto, que los camioneros son víctimas, les incendian, les queman, les matan camioneros, conductores, le disparan a la hija de 9 años de un chofer de camión que el único delito que comete es estar trabajando y llevar a su familia. O sea, está fuera de duda. Está fuera de duda la legitimidad de eso, si el problema son los medios. Yo lamento que incluso la Fiscalía inicie una investigación en contra del almirante Marcich en Valparaíso. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántas investigaciones nos encantaría que continuaran, que se archivan? Yo no sé si, bueno, no me haga hablar más. ¿Qué? ¿Se está excediendo la Fiscalía? Porque ahí hay una denuncia del diputado Gutiérrez contra el intendente y contra el jefe de defensa. Sí, es que el diputado Gutiérrez tiene una fijación con la Armada, lamentablemente. Yo espero que una vez que se aclare lo que pasó en Iquique, él le dé explicaciones, le dé las disculpas que corresponden a la Armada de Chile, pero bueno, eso ya es otra historia. Es otra historia, sí. Es otra cosa, pero mire, se hizo lo que había que hacer. No, ni más ni menos que lo que hizo el gobierno de la presidenta Bachelet, y además, insisto, durante este gobierno se ha actuado con criterio cuando ha habido manifestaciones, cuando ha habido paros, cuando ha habido bloqueos. Ya, pero un gesto del ministro Pérez no ayudaría para que la oposición, por ejemplo, cambiara la idea de una acusación por una interpelación, como dice usted. Puede ser, el ministro Pérez es una persona extraordinariamente sencilla, fíjese, es una persona bien capaz, conoce estos temas, lleva muchos años como parlamentario, estaba en el Congreso por muchos años yo, mire, estuve con él y sé que hizo lo que había que hacer. Y él, por eso quizás, más que una acusación constitucional, una interpelación basta y sobra, para que se discuta, se interrogue, se conteste, se den explicaciones. Eso es lo que creo que corresponde en la democracia cuando queremos cuidar las instituciones y cuando tenemos conciencia de lo que se nos viene como país por delante. Hay que ser muy responsables en lo que viene, en el trato, en las relaciones, en los gestos, en las cosas más simbólicas como esta. Ministro, a propósito de lo que se nos viene por delante, Cristian Bofill, sentado ahí mismo donde está usted en el bloque anterior, dijo que Pablo Longueira lo había llamado, que usted era una de las personas a las que había llamado a Pablo Longueira para anunciar parte de lo que iba a decir en la entrevista con el Mercurio el domingo pasado. ¿Es así? ¿Y qué le parece todo lo que se ha provocado con esa intervención? Bueno, yo desmiento absolutamente a Bofill, yo anuncio querella. No. Efectivamente hablé con Pablo Longueira, yo lo conozco a Pablo Longueira, él fue muy cercano a mi hermano que falleció, y bueno, no voy a entrar en detalles, pero en lo humano le tengo mucho aprecio. Efectivamente hablé por teléfono con él, conversamos, nos juntamos, me contó en qué estaba, de la entrevista que venía, cuál era su visión de lo que pasaba respecto al plebiscito. Sí, conversamos, él mismo lo dijo en la entrevista, hablé con Mario Desbordes y comparto buena parte de su diagnóstico de lo que habría que hacer. No soy tan negativo respecto al resultado del 25. Yo creo que si gana el rechazo, el apruebo, es parte de lo esperable. Y si gana el rechazo, bueno, hay que respetar los resultados y respetar las instituciones. Conversé harto con él. Creo que es una persona inteligente que hace estas apariciones cada cierto tiempo que golpean porque no se anda con medias tintas. Yo le tengo harto respeto a Pablo y respecto de todo lo otro, si va a ser constituyente o no. Mire, yo creo que la madre de todas las batallas es el 11 de abril. El 11 de abril tenemos que cada sector democráticamente poner nuestras mejores cartas para pelear nuestros nombres en la constituyente. Las mejores mujeres, los mejores hombres que tengamos, jóvenes, con experiencia, exdiputados, ex senadores, chiquillos recién salidos de la universidad, porque también tengan ganas de aportar, a mí me da lo mismo. Un paso antes. Un paso antes. Cuando Longueira dice el presidente debería jugarse totalmente por el apruebo, ¿qué piensa usted? No, porque tensionaría mucho a la coalición. Yo creo que el presidente está en el justo medio y ha hecho lo correcto. Hace 2 semanas, hace un mes atrás, se flexibilizó esta abstención absoluta que se le había pedido a los ministros de Estado y hemos podido señalar la posición que tiene cada uno. Bueno, era evidente respecto a lo que estábamos recién entrando al gabinete. Los 4 nuevos ministros teníamos posición clara y definida, pero también era importante, creo yo, que se supiera la posición de los demás ministros, porque eso demuestra
de manera bien clara, meridianamente clara, que no hay un gobierno jugado por el rechazo, que no existe el gabinete del rechazo, como dijo la oposición, y le cuento más, yo creo que o la mitad, o quizá un poquito más de los ministros estamos por el apruebo, y eso... Da la impresión de que son un poquito más de la mitad. De hecho, aparece el ministro Juan Carlos Llobet también, que esta semana supimos que también está por el apruebo, pero hay un artículo del Mercurio de reportaje donde citan a la encuestadora Criteria, que tiene muchísimo respetabilidad y prestigio, donde los chilenos básicamente creen que el gobierno está por el rechazo, y 2 de cada 3 chilenos dicen que el presidente votaría rechazo. Si tuvieran que decir qué vota Piñera, rechazo, dicen. Y de hecho, piensan que la mayoría de los ministros, y usted incluido, estarían por el rechazo, salvo usted que dicen que la mitad nomás cree que está por el apruebo. Da la impresión de que algo hay un problema en la comunicación del gobierno a partir de eso, ¿no? El gobierno ha estado concentrado al 1000% en la pandemia. El gobierno está trabajando de cabeza desde enero y ya con los primeros casos de manera más importante desde marzo, 100% en la pandemia, que es lo que corresponde. Cuando haya que rendir cuenta este gobierno, yo estoy seguro va a haber un balance positivo a la labor que se hizo, y sobre todo cuando no le gusta comparar con el extranjero. Pero yendo a este otro punto, eso ha significado que el tema del plebiscito había estado un poco en segundo plano. Recién ahora empieza a aparecer con más fuerza. ¿Y tiene tiempo el gobierno para reposicionarse, por decirlo así? Digo, para que la gente sepa que algunos ministros están por el apruebo. Poco más de 2 meses al plebiscito. Yo creo que de todas maneras. ¿Hay tiempo? Sí, esta semana el ministro Briones señaló que estaba por el apruebo, el ministro Monker también dijo lo mismo, la ministra Rubilar señaló lo mismo, que aparecen ahí con mucha gente que cree que están por el rechazo. Se irá aclarando con los meses, con los 2 meses que quedan de aquí en adelante, pero no vamos a hacer campaña nosotros. Pero el presidente no, dice usted. Yo creo que el presidente, él es el líder de la coalición, es el principal líder de nuestra coalición, y ha cumplido ese rol con mucha fuerza. Él en el plebiscito tuvo el gran rol que muchos le quieren negar y quieren esconder en los libros de historia, de convocarnos el 12 de noviembre. Mucha gente esa noche tremenda, con incendios, destrucción, etcétera, decía, oiga, no dijo nada el presidente en la noche. Bueno, porque querían escuchar que el presidente convocara a las Fuerzas Armadas, etcétera. El presidente hizo la pausa necesaria y no solo dijo, sino que dijo todo lo que había que decir. Nos convocó a los políticos a ponernos de acuerdo. Él inició este proceso de conversaciones que terminó con el acuerdo del 15 de noviembre, y por eso lo que tenemos que hacer hoy día como sector, como coalición, primero es no pelear entre nosotros por el resultado, tratar de respetar la posición de cada uno y otro. Yo leo a Luis Larraín ayer en La Tercera que nos descalifica, incluso es llegar al insulto, y eso yo lo encuentro terrible, porque yo tengo los WhatsApp de Lucho Larraín esa noche cuando me felicitaba por lo que habíamos logrado, cuando me decía, logremos esto, y lo logramos. Le mandé el acuerdo después, y después de leerlo me dice felicitaciones, maravilloso, y en su columna habla de que lo hicimos forzados por la violencia, nos descalifica, él es el hombre que está por la dignidad, los que estamos por el apruebo entonces no tenemos dignidad. Han subyugado. Eso es lo que no podemos hacer. Yo lamento que gente del nivel de Luis Larraín caiga en eso, y por eso yo le hago un llamado también a mi sector. Defendamos nuestras posturas, cada uno de nosotros, pero no destruyamos una coalición exitosa, bien valorada por la gente. No nos erijamos en los guardianes de la verdad, ¿no es cierto?, los únicos poseedores de la dignidad, como dice él. Por favor, no. Porque de lo contrario, también nos va a costar enfrentar, vuelvo a insistir, la madre de todas las batallas, que es el 11 de abril. Esa es una referencia a la columna de ayer de Luis Larraín en el diario La Tercera. Es penosa, se lo digo con todas sus letras. Volvamos al 11 de abril. Longueira también plantea una táctica electoral. Él dice que hay que tener unos cabezas de serie en cada uno de los distritos que arrastren a los demás candidatos. Y hay que hacer campaña por un solo nombre conocido, de carácter de estatura senatorial, dice incluso. En fin, ¿qué le parece esa táctica electoral? No la comparto como táctica. Yo creo que el sistema electoral actual es distinto del que había cuando teníamos binominal. Ese funcionaba en el binominal. El sistema proporcional que tenemos hoy día en la elección parlamentaria, que es el mismo que se va a usar para la elección de los constituyentes, nos obliga a poner muchas buenas cartas. Todas las cartas tienen que ser competitivas, tenemos que poner todo lo que tengamos. Mire, una de las peleas que dimos esa noche, que la oposición no quería, y a último minuto logramos, o sea, la forzamos, digamos, no aceptamos que nos le echaran abajo, es que los ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, seremi, pudieran ser candidatos, porque nos querían poner un año de inhabilidad. Y eso, al final, la oposición aceptó no hacerlo, y por lo tanto un parlamentario, un alcalde, una autoridad de gobierno puede ser candidato, un ministro puede ser candidato, y yo creo que nosotros tenemos que buscar nuestras mejores cartas, mujeres y hombres, para hacer listas muy potentes, no un solo gran cabeza de serie, sino muchos nombres potentes, con experiencia, con mucha experiencia, poca experiencia, una mezcla también, jóvenes, personas que tengan años de circo.
Por eso no comparto el criticar esta lista que apareció en la semana de muchos liderazgos de la concertación y que por ahí en el sector salieron a criticarlo. Mire, van a hacer lo mismo de siempre. Perdón, es gente súper razonable, es gente que aportó tanto en los 30 años en donde este país se desarrolló. Yo creo que eso es lo que necesitamos en una constituyente si es que gane la prueba. Ya, lo que pasa es que los que están por el rechazo dicen que uno de los grandes mitos es que la señora Juanita va a estar escribiendo la Constitución y que este tipo de listas demostrarían exactamente lo contrario. Ese es el argumento. No, pues si lo que se ha dicho el día 1 es que la señora Juanita por primera vez en la historia de este país va a poder elegir a quien redacte una nueva Constitución. Eso no ha pasado nunca en 200 años de democracia. Efectivamente el Congreso tiene facultad constituyente, pero sacar una reforma, por Dios que cuesta. Aquí se le pusieron plazos. Hay un marco, hay que respetar los tratados internacionales. Yo no sé si puedo hablar más en detalle porque hay que tener cuidado. Soy ministro de Defensa, ministro de Defensa, así que yo creo que sigo estando dentro del margen, pero tengo que tener cuidado ahí con Oiga, no aparecer casi haciendo campaña por una opción. Son legítimas las dos y hay que defender la postura de las dos, que es lo que corresponde. Y se entiende porque es la obligación del gobierno y la instrucción del presidente, además. Pero Paulina Núñez, a quien entiendo usted apoya para la elección interna de RN, dijo el otro día, esta semana, que los ministros tienen que estar disponibles para constituyentes. ¿Usted está disponible? A mí me cuesta pensar en estar apenas 6-7 meses como ministro de Defensa, por respeto a las instituciones que dependen del Ministerio de Defensa. Hay mucho que hacer. Me he encontrado con un ministerio enorme, donde hizo una muy buena labor Alberto Espina, y continuar esa labor, y profundizar esa labor, y agregar las cosas que obviamente cada ministro quiere agregar, creo que no se agota en 5 o 6 meses. Lo que estamos recién llegados no, pero no sé, en su minuto habrá que ver. Efectivamente, creo que Paulina Núñez tiene todos los méritos para ser presidente del partido. Cuando hay elecciones más adelante, el partido definirá cuándo las hará. Y además me gustaría que hubiera una mujer presidente del partido, pero eso hay otros nombres que han puesto sobre la mesa, estupendos nombres también como Diego Paulsen, gran diputado. Y efectivamente yo tengo más cercanía quizás en una elección inmediata con ella, pero es un tema que el partido tendrá que evaluar en adelante. Que esa es la interna de RN, pero desde el punto de vista del gabinete, ¿no le parece un despropósito, una locura que haya ministros que, no es su caso, pero que haya otros ministros que puedan renunciar para la constituyente? No, al revés, yo creo que se justificaría absolutamente. Creo que si gana el apruebo, vuelvo a insistir, la constituyente no solo es un hito histórico, la trascendencia que tiene, el trabajo que va a hacer esas mujeres y hombres que van a integrar esa convención constitucional es tan grande, van a construir los cimientos del Chile en los próximos 50 años y van a darnos esto que hemos peleado tanto, que hemos discutido tanto, este paraguas que una a todos los chilenos, si es que se hace bien el trabajo. Ministro, a propósito de hacer bien el trabajo, los partidarios del rechazo lo que dicen es que con un poquito más de 1/3 de los votos se puede vetar cualquier acuerdo por las reglas de la convención constituyente que eventualmente se constituiría y que eso permitiría dejar fuera de la Constitución para resolver por leyes simples con mucho menos quórum asuntos muy delicados, y el ejemplo clásico es la autonomía del Banco Central, pero podrían ser muchas otras cosas. Podría quedar afuera, qué sé yo, el derecho de propiedad de la Constitución. Hay un punto en ese argumento, ¿no? Sí, pero es como medio punto, porque se omite la otra parte. Nosotros yo creo que vamos a hacer bastante más que 1/3, bastante más que 1/3. Y creo que los partidos, desde la UDIA, al Partido Socialista, quizás RD, vamos a hacer un 70% o más. Nosotros, si fuéramos 1/3 más 1, también podemos bloquear al otro lado. Esto funciona para las dos partes. Es un incentivo a los acuerdos. Es una forma, de hecho, una de las cosas que me plantea Luis Larraín esa noche, oye, cosa esencial, los 2/3. ¿Por qué? Porque con mi tercio, si que fuéramos solo 1/3, ahora, si me van a arrasar el 11 de abril, significa que igual me arrasan en noviembre, paso el dato. Por lo tanto, tampoco lo mismo que sea en abril o en noviembre. Pero lo que debería suceder es que al inicio de la constituyente se junten, ¿cierto?, los constituyentes a conversar y digan, mira, esto es lo que quiero yo, esto es lo que quiero yo. Se pongan de acuerdo y ninguno de los dos se apruebe nada y no se bloquee nada mientras no se avance un acuerdo mínimo. Eso significa que nosotros también podríamos bloquear todo lo que quiere la oposición y quedamos con una hoja en cero, o sea, nada, no hay nueva constitución. No creo que sea eso el espíritu de quienes van a ir a trabajar ahí. El ejemplo de los 2/3 no solo se usó en Bolivia, en Colombia, se usó en Sudáfrica. La constituyente de la transición, ¿cierto?, sudafricana, desde el apartheid, desde los gobiernos del partido africano, ¿no es cierto?, a Mandela. Y funcionó perfecto, se establecieron una serie de resguardos. Y sin embargo, un país que estaba tan fracturado como Sudáfrica
fue capaz de sacar adelante una constitución que hasta el día de hoy los llena de orgullo. ¿Por qué no nosotros? ¿Y cómo evitar otro...? ¿Me pueden bloquear con un tercio? Por supuesto, pero yo también los puedo bloquear con un tercio. Y ahí está el chiste de tener esto de los dos tercios necesarios, porque con un tercio por lado, ese tercio de un lado y ese tercio del otro, o sea, estos dos tercios conversan y se ponen de acuerdo. Ese es el sentido de los dos tercios. ¿Cómo evitar otro riesgo? Lucas Sierra lo dice en un artículo del Centro de Estudios Públicos, el riesgo de que la convención constituyente se pase la mayor parte del tiempo discutiendo sobre el mecanismo, sobre las reglas internas. Y pone el ejemplo de Bolivia, que se demoró la mitad del tiempo que tenía asignado para legislar una nueva constitución, se lo pasaron discutiendo el reglamento. Yo no le veo el punto, no me complica eso. Si alcanzan a hacer la nueva constitución, perfecto. Los bolivianos hicieron eso, se demoraron la mitad, y después la otra mitad del tiempo hicieron su constitución nueva. Si logramos lo mismo acá, perfecto. Yo no puedo obligar a los constituyentes a ponerse de acuerdo en 30 días. El ideal sería que todas las fuerzas democráticas fuéramos capaces de, por ejemplo, hacer seminarios previos, donde conversáramos qué quiere cada sector en una constitución. Ahí se van a caer muchos mitos, de que oye, este sector quiere destruirlo todo, quiere una constitución chavista. No, la derecha lo único que quiere es una constitución para los grandes capitales mundiales, internacionales. La derecha está pensando en Trump, la izquierda está pensando en Maduro. No, todos esos mitos se van a caer si es que se juntan los institutos de los distintos partidos políticos y conversamos los procesos internacionales. Hablé con el embajador de España esta semana y sería bonito, y él se ofrece con toda su colaboración, a que Chile conociera cuál fue el proceso del español, cierto, constituyente. Pacto de la Moncloa y luego el proceso constituyente. Y uno se da cuenta que esto, con buena voluntad y entendiendo que está trabajando en algo que es tan importante para todos los chilenos, lo saca adelante, fíjese, sin ningún problema. Oiga, déjeme devolverlo a una cosa interna de Renovación Nacional. Esta semana se supo que en RN hay preocupación porque efectivamente el panorama político parece dominado por la UDI. Parece dominado por Joaquín Lavín, por Pablo Longueira. Ni que decir lo que pasó toda esta semana, que parece que el debate lo lleva la UDI y que RN, con usted y Alamán adentro del gabinete, como que y con Osandón con algún problema judicial, como que se silenció. Mire, tenemos un estupendo presidente del partido que es Rafael Provenzo, senador con años de experiencia, que está conduciendo el partido en una transición entre un presidente, ¿no es cierto?, y la salida del presidente del partido que era yo y de otro tremendo liderazgo como es Andrés Alamán, a un gabinete, efectivamente. Eso produjo un momento de vacío, si se quiere, que Rafael ha sido muy hábil en lograr conducir. A mí, más allá de que RN tenga figuras o no, lo que me preocupa es que mi coalición pudiera continuar conduciendo los destinos de este país, porque creo que es lo que le hace mejor a Chile, legítimamente, y respeto que la oposición crea lo contrario. Esto se va a saber en mayo, abril o mayo, después de las municipales, y yo desdramatizaría esto. Y si le va bien a Joaquín Lavín en la encuesta, y le va bien a la Evelyn en la encuesta, bien por ello y bien por Chile Vamos. Y se empieza a irle bien ¿No le preocupa que no haya ni un RN posicionado? Falta mucho todavía. Hoy día lo que tenemos que hacer es preocuparnos de la pandemia, que el partido salga adelante del plebiscito, con lo que viene, ¿cierto?, que es difícil, el tema de la constituyente, hay tantas cosas en las que preocuparse que yo estoy seguro que van a aparecer cartas de mi partido, pero no quiero profundizar más en eso porque vuelvo al límite entre lo que me está llevando a la pura cosa. Veamos si estamos en el límite o fuera del límite. ¿Y qué le parece la erupción de Jadwe en las encuestas? El hecho de que haya alcanzado Joaquín Lavín, de hecho, aritméticamente lo supera en la última encuesta de Criteria. Así es la democracia, así funcionan las democracias. La gente, los liderazgos, las personas las empiezan a evaluar y él tiene su apoyo en un sector que lo ve como un buen gestor. Yo no voy a votar por Daniel Jadwe en nuestro sector tampoco, pero no significa que no lo respete como alcalde, como figura política, y que obviamente la democracia definirá si es el candidato de su partido, si es el candidato de la oposición, y luego si se tiene que disputar entre él y alguien de mi sector una segunda vuelta, y todo lo que se ha especulado estos días. Yo creo que es mucho extender el resultado de una encuesta, pero es legítimo, así son las democracias, y uno tiene que no solo respetar, tiene que ojalá empujar a que las cosas se vayan definiendo de esa manera, democráticamente. Ministro, lo último, devolviéndolo a la arena del plebiscito, se ha planteado esta semana que debería haber algún tipo de norma objetiva o de criterio objetivo en términos de la realización o no del plebiscito, si es que efectivamente vivimos un rebrote o se empeora la condición sanitaria. ¿El gobierno debería impulsar una discusión de ese tipo, de modo de despolitizar una decisión como esa?
Siempre hemos dicho que hay que estar evaluando la evolución de la pandemia. Eso se dijo en marzo, se dijo en enero y está obviamente vigente. Hay regiones que han tenido retroceso. Yo ahora participo del comité COVID, que me excusé hoy día, fue un subsecretario para participar de este programa, pero en el comité le puedo asegurar que se analizan con un detalle enorme las medidas que se van tomando y todas buscan que vayamos disminuyendo la cantidad de contagiados, obviamente, y el gobierno está muy preocupado también de cómo vayan evolucionando las próximas semanas. Fiestas Patrias van a ser una prueba de fuego para los chilenos, hacemos todos un llamado a la responsabilidad. Un dato, Iván, estamos con cuarentenas en comunas donde la gente ya no la está respetando. Es un hecho de la causa, no estoy diciendo nada nuevo si le digo que la movilidad aumentó muchísimo. Estuve en Arica acompañando al general Cuellar, que es el jefe de la Defensa Nacional, general de Ejército, y constatábamos con el general allá que la gente estaba en las calles y la verdad que el Ejército no puede andar a palos con todo el mundo cuando masivamente la gente sale a las calles. Yo les hago un llamado, aprovecho la tribuna, a nuestros conciudadanos a ser responsables, a cuidarnos. La pandemia nos va a complicar, había un meme, ¿cierto? Nos va a complicar las fiestas patrias, ¿no? Hay que hacer cosas que también nos echa a perder la Navidad, o sea, depende de nosotros si es que esto empieza a declinar, como los países serios, ¿no es cierto? O tenemos un repunte que nadie quiere. Si eso sucede, bueno, obviamente que hay que evaluar la situación del plebiscito, si el gobierno es extraordinariamente responsable. Ahora, creo que eso pasaría por un acuerdo político, sí. Y por eso, para amplio, que ese acuerdo político sea amplio y sin sospecha, ¿no debería el gobierno promover ese debate y establecer o proponer al menos unos parámetros objetivos para tomar una decisión como esa? El gobierno está constantemente entregando información, todos los días, información objetiva, toda la información a disposición de la ciudadanía, y creo que el debate se va a producir solo si los números cambian. Pero así como va la cosa, uno ve, ¿cierto?, que se están disminuyendo los contagios de manera progresiva, y hay zonas, Magallanes, una de ellas, Concepción no tuvo que decretar cuarentena, Valparaíso, donde no hemos logrado que disminuyan, ¿no es cierto?, en donde hay que hacer un esfuerzo mayor. La ciudadanía tiene que hacer un esfuerzo mayor, no las Fuerzas Armadas, no Carabineros, no la autoridad sanitaria, es la ciudadanía la que tiene que tomar conciencia de que tiene que tomar medidas, que ellos mismos tienen que cuidarse más porque no están, ¿cierto?, saliendo de esta pandemia y por lo tanto podrían estar con cuarentena para rato. Al ministro de Defensa, Mario Desbordes, esta mañana en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias.